Bien, entonces vamos a iniciar con la retroalimentación. Para eso la participación de ustedes es requerida. Me pueden levantar la manita acerca de la clase anterior. Perla tiene la palabra. Sí, profe, buenas tardes para todos. La semana pasada se estuvo trabajando con lo que es los orígenes y características raciales y culturales. Hablábamos y debatíamos lo que era el concepto raza, también cosas importantes como por ejemplo de dónde viene el color de nuestra piel, y decíamos que aparte de la melanina, el color de nuestra piel va a depender mucho de la parte en que nosotros vivamos, o sea, de donde nosotros seamos. Si somos más para acá, para países tropicales, pues nuestro color de piel va a variar. También decía nuestro compañero Yarvan, y recuerdo que también esto puede ser hereditario, el color de nuestra piel, y muchas características importantes sobre lo que es la raza como tal. Muy bien, Perla. Dariani tiene la palabra. También explicaban sobre las sociedades humanas que se consideraban más simples, que decían que es la de autoconsumo, la sociedad humana que en principio se considera como más simple. También explicaban la primera forma de los seres humanos y por qué se organizaban. Decía que la primera forma de los seres humanos se organizaban para la satisfacción de sus necesidades, que surgen del ser humano y del mismo. También en las 5 principales características de los patrones sociales y económicos primitivos, que era la era nómada, producción de autoconsumo, se toma como base la supervisión del ser humano, no había clases sociales y se dividía el trabajo por sexo y edad. Gracias. Bien, Dariani. Anderson tiene la palabra. Buenas tardes, maestro. Buenas, saludos. Ok, realmente también se conceptualizó el término raza, donde se definía por los aspectos como el grupo humano cuyos caracteres morfológicos perpetuaban o perpetúan por herencia. Estos caracteres se pueden no se pueden coincidir con los somáticos lingüísticos y culturales que constituyen unidades denominadas etnias. También se puede identificar, según estudios realizados, que las pruebas que sugieren sobre el mundo y lo poblado por una forma protohumana generalizada, así cada división de la humanidad pudo haber tenido sus antepasados desde el tronco común del periodo del Pleistoceno, a diferencia que pudo haber producido tras la migración de diferentes regiones. Y realmente el término históricamente fue empleado en la definición de los seres humanos por características físicas, más sin embargo a partir de los años 1950 y 1960 es que se aplica la terminología ya en sí. Es cuanto. Excelente. Vamos a escuchar a Wesley. Sí, profe, disculpe, no me quería encender el micrófono, pero ya estoy aquí. En la clase pasada hablamos de muchos tópicos, pero uno de los que más me llamó la atención fue las civilizaciones fluviales, las cuales se habían formado bajo los grandes ríos como el río Nilo, Tigris y Éufrates. También hablamos sobre las comunidades primitivas, aunque creo que el grupo que va a exponer hoy va a hablar más avanzado sobre eso. También se habló de lo importante en las comunidades primitivas y que estas eran igualitarias, donde cada miembro poseía lo mismo y se valoraba más a un miembro dependiendo de sus habilidades de caza, también sus habilidades de pesca y sus habilidades en la agricultura. ¿Es cuanto? Muy bien, Wesley.
Vamos a escuchar a Scarlett. Las personas que mencioné necesito que se involucren con la clase, que hagan sus aportes, sus comentarios, críticos o no críticos, como usted lo valore. Bien, Scarlett tiene la palabra. Profe, también se habló de lo que dice José Martín González, que él dice que la raza no existe ni biológicamente ni científicamente. Que si las razas, que si de raza se tratara, solo hay una sola raza, que es la humana. Se habló de la conclusión a que llegaron los científicos, que decían que los seres humanos son de una misma especie o raza, de las clasificaciones de las razas, que a partir de ciertas características biológicas visibles, que son principalmente tienen en la piel y algunos rasgos físicos. Tiene la palabra Andreina. Sí, profe, primeramente disculpe por no participar mucho en la clase, pero en modo de que uno quizá tenga una idea, hay alguien que se adelanta y si la dicen uno no va a repetir lo mismo. Entonces también Andreina, estuvimos... mire qué es lo que sucede. El tema es muy amplio. Si usted consulta, por ejemplo, el tema estudiado, hay muchas informaciones que no necesariamente son las que los compañeros comparten. De hecho, ellos resaltan unas ideas importantes y conceptos importantes, pero hay otras informaciones dentro del contenido que realmente no se tratan a fondo. Entonces, todo es cuestión de extraer algunas ideas para poder compartir aquellas que los compañeros no han citado. De hecho, si usted consulta el material asignado, se dará cuenta que hay otras informaciones que también son importantes, pero que no se citan, ya que esto es una retroalimentación y cada uno de los compañeros solamente toma una idea o unos conceptos de lo que se citan en el libro, pero hay muchos. Entonces usted puede seleccionar aquellos que no se hayan compartido y importante también ser de los primeros en participar, porque si usted lo deja para último, entonces hay inconvenientes. Sí. Iba a hacer un énfasis en las que estaban resaltadas, que también estuvimos hablando de las estructuras socioeconómicas y primitivas de la sociedad que era atrasada. Ellos todavía no dominaban la naturaleza y dependían en grandes medidas de ella. También el ser humano solo necesitaba lo necesario para vivir en esa sociedad de autoconsumo que ellos tenían. También está la sociedad que se organizaba más simple, que eran los grupos de cazadores, los recolectores, como los himnos, los estimos y los aborígenes australianos, creo que eran, sí. También están las teorías de Hillman, profe, que él suponía que los primeros estados aparecían por una saturación de las agrupaciones primitivas, y la segunda teoría que era defendida por el autor Hillman, de Servi, ¿no era? Que decía que pasaba de una organización simple a otra más compleja. Ok, está bien. Puede dejarlo hasta ahí, Andreina. Muchas gracias por la participación y por el aporte. Diosmari tiene la palabra. Profe, la semana pasada también se estuvo tratando sobre cuándo empieza la civilización. Según los científicos, los pueblos sedentarios tuvieron una gran evolución alrededor del año 5000 a.C., inventando estos lo que es la escritura, así dividiendo lo que es la prehistoria e iniciando la historia. No obstante, cabe resaltar que esta división no es del todo cierta y todo va a depender sobre los descubrimientos que se hagan en el futuro. ¿Es cuánto? Ok, muy bien. Tiene la palabra Luis Manuel. En la semana pasada estábamos hablando de la raza, de lo que se abarcó en la otra clase, de cómo era la raza, el color de la piel, dependiendo de la provincia que somos, que tiene rústica la piel, y así sucesivamente. Más bien la ubicación geográfica.
a la que pertenecían las personas. Ajá. Por ejemplo, citamos algunos continentes, el africano, europeo, asiático y demás. Muy bien. Vamos a escuchar a Yosmeri Altagracia. Bueno, en la semana pasada hablamos de lo que fue la raza, que la raza humana es definida por los expertos como el grupo humano. También hablamos sobre la pigmentación de la piel, que la pigmentación de la piel obedece a una sustancia llamada melamina, que la proporción de la melamina disminuye en razón directa a la claridad de la piel. Por ello, la persona más blanca están en Europa. La sustancia se llama melanina. Bien, ¿alguna otra participación sobre la clase anterior? Binet tiene la palabra. Se habló de las conclusiones que los científicos llegaron y fue que los seres humanos son todos de una misma especie, y también se habló de la idea de clasificar a los seres humanos en raza, que fue en el siglo XVI y a mediados del siglo XX, y también se habló de las clasificaciones de la raza que se realizaron a partir de ciertas características biológicas visibles. Muy bien, excelente. Entonces vamos a iniciar con el tema que corresponde para hoy. Vamos a escuchar antes a Darilisa, que levantó la manita. Le escucho. Buenas, para concluir y aportar algo más de lo que mis compañeros han dicho, las primeras civilizaciones fueron desarrolladas en Mesopotamia, Egipto, India y China. Los científicos y los investigadores afirman que la civilización inicia con la escritura, en donde escribían en piedras, arcillas, papiro y pergamino. Muy bien, Darilisa. Entonces los expositores están en línea. Me levantan la manita si están en línea. Muy bien, Zairi y Lorena. Entonces la diapositiva de ustedes está en archivo. Bien, me da un momentito que estoy subiendo la diapositiva. Yo le voy a pedir a usted un favor, Wesley, que al final de la... Déjeme cerrar el micrófono, Wesley. Ok. Que al final de la exposición de los compañeros, usted modere la reunión. De todas formas, yo voy a estar en línea, lo único que voy a estar en un vehículo, entonces no puedo estar pendiente a la moderación de quien levanta la manita para darle participación. Entonces, en ese caso, le voy a pedir a usted que modere la reunión. No sé qué tiempo me va a tomar. Puede ser que yo retorne antes de terminar la clase, pero de todas formas estaré en línea. Solo necesito que me ayude en esa parte. ¿Puede hacerlo? Sí, profe, no hay problema. Ok, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con los expositores del día de hoy. Entonces, al final de la exposición, algunas preguntas para los expositores. Levantan la manita para darle participación. Y luego, entonces, yo al final doy algunos apuntes sobre el contenido. Los expositores pueden iniciar. Bien, formalmente buenas tardes para todos. Hoy nos corresponde hablar sobre lo que son patrones de la sociedad primitiva. Este grupo está representado por Lisette María Martínez, Zaira Marbeli Parra y Lorena Polanco César, y una servidora, Noemi Ramos. La sociedad primitiva y su organización. La estructura socioeconómica primitiva era trazada porque las personas todavía no dominaban la naturaleza y dependían en gran manera de ella. Existía la propiedad colectiva de los medios de producción, se realizaba de manera conjunta por el trabajo comunitario. El ser humano solo necesitaba lo imprescindible para vivir, es decir, que era una sociedad de autoconsumo.
Los sistemas sociales y económicos de mayor complejidad no surgieron hasta que se presentaron las condiciones favorables que permitieron a las primeras sociedades asentarse en comunidades estables y permanentes durante todo el año. Con las grandes concentraciones de población y los asentamientos permanentes, surgieron las organizaciones sociopolíticas que se entrelazaban en los diferentes grupos sociales. La sociedad primitiva y su organización. A. Hillman supone que los primeros estados aparecieron por una sustracción de las agrupaciones primitivas igualitarias. No pudieron compensar el aumento de la población mediante un aumento de la producción de alimentos. La segunda teoría, defendida por autores como E. Service y M. Fried, dice que el paso de una organización simple a otra más compleja se produjo de manera natural. Patrones sociales y económicos primitivos. La comunidad primitiva es la primera forma en que los seres humanos se organizan para satisfacer sus necesidades. Surge con el ser humano mismo y dura miles de años. Luego acreciente sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales de producción con el que alcanzan un nivel de vida superior. Dentro de las características tenemos que eran nómadas, su producción de autoconsumo, entre estas tenemos la pesca y la recolección. Se toma como base la supervivencia del ser humano, no había clases sociales y se dividía en el trabajo por sexo y edad. Ahora los dejo con mi compañera Lisette María Martínez. Ok, yo le estaré hablando sobre el derecho de las sociedades primitivas. Los antropólogos coinciden en afirmar que la expresión más representativa del derecho primitivo es la costumbre. Enfrentando un mundo imprevisible, el ser humano de la antigüedad tiende a repetir constantemente aquellos comportamientos que pueden satisfacer sus necesidades sin provocar daños. El derecho aparece en la sociedad primitiva asimilado al concepto de tabú, un término polinesio que significa prohibido y que demuestra el carácter sagrado de la prohibición en todas las poblaciones no desarrolladas. La educación en la comunidad primitiva. La educación en la comunidad primitiva es un proceso concordante con el estado de desarrollo de las fuerzas productivas, con las características de las relaciones de producción o base económica y de la estructura de esta formación económica social. Al no existir propiedad privada sobre una parte de la producción y al ser todos los miembros iguales, la educación era homogénea, es decir, no diferenciada y espontánea, porque no existían personas ni instituciones especialmente destinadas y organizadas por el grupo social para hacer asimilar la concepción del mundo primitivo para capacitar a los individuos de las tareas de la producción, defensa, mantenimiento del orden social. Yo estaré hablando sobre la moral como reflejo de la cultura y la sociedad primitiva, y el trabajo, una actitud comunitaria. La moral surge de la necesidad del ser humano de vivir en comunidad, para lo cual era necesario establecer normas obligatorias a todos con los cuales regir el comportamiento y relaciones grupales. En general, las sociedades primitivas son colectivistas, propiedades colectivas y hasta relaciones familiares colectivas. Durante la comunidad primitiva, las condiciones sociales del individuo son muy sencillas: régimen político comunitario, caza, recolección, agricultura incipiente, pequeños grupos humanos. Su desarrollo es sedimentario: hachas de piedra, lanzas de madera y cestería. La moral como reflejo de cultura en la sociedad primitiva. La moral y la cultura son dos características eminentemente humanas. La moral surge como el ser humano deja atrás su naturaleza y puramente instintiva y comienza parte de la colectividad.
La moral requiere forzosamente que el ser humano se halle en relación con los demás y una conciencia de esta relación con el fin de poder conducirse de acuerdo con las normas o precipitaciones que los rigen. Se establece, pues, que una división entre lo bueno y lo malo, así como una tabla de deberes basada en lo que se considera buena y lo beneficioso para una comunidad, perfilándose en una moral colectivista. Con todo esto, los expertos concluyen en que la moral de las sociedades primitivas no existen cualidades morales personales, ya que la moralidad de un individuo era propiedad de la tribu, es decir, que la colectividad absorbe la moralidad individual del ser humano primitivo. Por otro lado, sabemos que la cultura es el conjunto de todas las formas de modelos o los patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Es el reflejo inmediato de las normas morales que se observan, ya que incluyen la lengua, costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencia. La moral comienza a desarrollarse en la época primitiva, cuando el individuo vive desordenadamente, sometido a la ley del más fuerte y la supervivencia para una convivencia pacífica. El trabajo, una actitud comunitaria. Una de las características básicas del trabajo en una sociedad primitiva es que los seres humanos estaban organizados en grupos clasificados, dedicados a la caza, pesca y recolección. La base de sus relaciones de producción era la propiedad colectiva de cada comunidad sobre los medios de producción, tipo de propiedad que correspondía a las fuerzas productivas primitivas, sin desarrollar. La debilidad del hombre aislado y la imposibilidad de producir y luchar con la naturaleza individualmente requerían que la propiedad sobre los medios de producción y el trabajo fuesen colectivos. Según nos indica el modo de producción de la comunidad primitiva en distintos pueblos y dependencia de las condiciones históricas concretas, se dio su lugar a la manera esclavística de producción y luego de modo feudal. En esta época la división de trabajo era casi inexistente, pues la producción no era su objetivo, sino la subsistencia de la comunidad. Por lo tanto, el trabajo era ella era la ayuda mutua, pues la tierra le pertenecía a todos. Los dejo con mi compañera Lorena. Yo les estaré hablando sobre el régimen de la sociedad primitiva. Los expertos en este tema coinciden en señalar que el régimen de la comunidad primitiva es históricamente la primera forma que la sociedad adopta después de que el ser humano se separa del mundo animal, cuando en un largo proceso de trabajo adquirió las cualidades que le diferencian del resto de los seres vivos. El individuo se sometía a la autoridad de la comunidad de la gens. Para los que no saben, la comunidad de la gens era un grupo de personas unidas por lazos de parentesco. O también se sometían a la autoridad de la comunidad de la tribu. La comunidad de la tribu era un grupo social y los integrantes compartían un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Los seres humanos poco a poco aprenden el arte de difundir metales. Los empleos del arado con rejas metálicas se propagan. Ahora, en la actualidad, se ara con diferentes instrumentos. La cultura siguió progresando y la domesticación de animales. Si nos damos cuenta, a través del tiempo muchas cosas han ido evolucionando. Hay diferentes trabajos más modernos y menos forzados. ¿Fueron absolutas las reglas morales en la sociedad primitiva? Hay un acuerdo más o menos general entre los antropólogos de que todos los pueblos primitivos elaboraron unas tradiciones de vida muy complicadas. Cada uno de ellos poseía una moralidad y una ética mantenida por la propia tradición. Estas reglas determinan en qué medida se puede usar lo que pertenece a toda la tribu.
como por ejemplo el agua, bosques, árboles, frutales, terreno para la caza y la canoa. Existían normas que se le aplicaban a la caza y a las migraciones, a la conservación del fuego, y también habían normas que determinaban los derechos y las relaciones personales. Desde que han existido comunidades humanas, han existido valores y normas de diversos tipos para hacer posible la convivencia más o menos organizada. La moral viene a ser la segunda naturaleza del ser humano, cuyo fin no es simplemente sobrevivir, sino vivir más perfectamente siguiendo un ideal de comportamiento. Esto ha sido todo de parte. Si ustedes tienen algún comentario, una pregunta o un aporte, lo pueden hacer. Gracias. Quiero preguntarle no a los expositores, sino al grupo. ¿Cómo era la educación primitiva? ¿Cómo ustedes podrían explicarlo? Sí, profe, la educación primitiva no era como tan organizada así como la tenemos hoy en día, por lógica, sino que la educación primitiva se basaba más en lo que ellos aprendían de la vida y del grupo en el cual ellos se desenvolvían. O sea, todo lo que ellos aprendían de todo su desarrollo, todo lo que podían adquirir en ese momento, así era que se basaba la educación, no como de manera estructurada como la tenemos hoy en día. Muy bien, Wesley. Ok, Anderson, entonces puedes participar. Pues bien, sobre la misma educación primitiva, hay algo muy importante que se puede señalar como tópico de lo que los muchachos expusieron y de conocimientos y de la investigación. Realmente se podía enfocar en los quehaceres que le daba participación a que se fueran educando, y realmente estos quehaceres se podían dividir en dos etapas muy importantes, como fue el hombre cazador y el hombre agricultor. Realmente el hombre en esta etapa se caracterizaba por ser inflexible, como decían los expositores, ya que no existía la disciplina ni la autoridad, es decir, no existía el don de mando, por más decir así. Entonces aprendieron a cazar los animales y el hombre fue desarrollando lo que es la fuerza y la resistencia del clima y al dolor. De ahí comienzan a educarse y realmente, como dijo mi compañera Perla, no era algo tan imperativo, sino más bien fueron flexibilizando con el desarrollo de los tiempos. Es cuanto. Muchas gracias, Anderson, por tu participación. Vamos a continuar con Giovanni Reynoso. Buenas tardes. Acerca de la educación, era ya como esa sociedad primitiva iba creciendo, eran en grupo o se puede decir pequeños sectoriales, y era transferencia de conocimiento. Transferían cómo hacer fuego, cómo trabajar o recolectar o cómo cazar. Esa educación se obtenía en el centro del grupo y así iban transfiriendo el conocimiento. También vemos que ellos eran nómadas. ¿Qué quiere decir? Que no tenían, que andaban por todos los lugares donde habían alimentos o donde había agua. Esa era una parte de su característica. También eran la recolección y la pesca. También ellos, uno de los patrones que hay más es la supervivencia. Ellos tenían que mantenerse vivos ante la inclemencia de la madre naturaleza. Nieve, calor, monzones de agua, todo. También otro de los patrones que habla de este tema es, no había jerarquía, como dijo una compañera, no había clases sociales y se dividían los trabajos por sexo y edad. Los más grandes tenían mayores responsabilidades, las mujeres tenían sus actividades y los niños también tenían sus actividades dentro de esos patrones sociales primitivos de esos tiempos. Gracias, Giovanni, por tu participación. Michelle Luna tiene la manita levantada.
Buenas tardes. Yo le quería hablar sobre la sociedad primitiva. Según entendí en la exposición, era su estado era muy atrasado, lo cual no le daba, o sea, no le correspondía vivir una vida superior con mejores cosas, porque solamente podían satisfacer sus necesidades primordiales. Eso fue lo que entendí. Gracias. Joanna María tenía la manita levantada. Sí, gracias, Wesley. Iba a participar y a dar mi opinión sobre la exposición y mi tema, o sea, el tema donde me centré más fue en lo que opinó mi compañero Yaruani, que decía sobre los patrones sociales y económicos primitivos, que me centré porque dice las características que los representaban a ellos y cómo era su vida. En cuanto a la moral, decían, o sea, yo me guié por el libro, aunque estaban escuchando a mis compañeros, pero dice que comienza a desarrollarse porque los primitivos eran unas personas muy desorganizadas. Gracias. Esa última parte que usted dijo que comienzan a organizarse porque eran muy desorganizados. ¿Podría explicar esa última parte? Claro, profe. Se dice que la moral comienza a desarrollarse en la época primitiva cuando el individuo vive desordenadamente. O sea, por eso fue que se creó la moral, como quien dice, para que ellos comenzaran a vivir una vida más organizada. Es decir, las normas, las reglas comunitarias. Muy bien, gracias, Joana. Crismayri, ¿puedes opinar? Sí, gracias Wesley y Perla por fijarse que tenía la manita levantada. Era para seguir en lo que Joana estaba explicando, que era que la moral comenzó a desarrollarse en la época primitiva, cuando el individuo vivía desordenadamente sometiendo a la ley del más fuerte, o sea, a la persona que tenía más poder, mandaba sobre las demás personas, y de la supervivencia para una convivencia pacífica, o sea, que dependiendo de lo que mandaba el más fuerte, los demás recibían las órdenes para hacer la comunidad más pacífica. Y los expertos concluyen sobre la moral de las sociedades primitivas que no existían cualidades morales personales, ya que la moralidad del individuo era propiedad de la tribu. Es decir, que la colectividad absorbe la moralidad individual del ser humano primitivo. Es cuanto, gracias. Muy bien. Esa parte que usted cita respecto a la colectividad de la moral es muy importante porque el individualismo no existía dentro de las comunidades primitivas. Si usted pertenecía a una comunidad o a una tribu, debía de adaptarse al sistema de normas y de reglas establecidas dentro de esa comunidad. Lo mismo sucede con la moral, que tiene que ver con aquellas cosas que son buenas y en otra medida, pues las que se identifican como malas a través de la misma moral. Y entonces todos los individuos debían de cumplir debidamente cada una de las reglas si querían permanecer dentro de esas tribus y dentro de esas comunidades. Entonces, de manera que estos sistemas eran colectivos, la moral era colectiva, era comunitaria y todos los individuos debían de adaptarse a ella. Respecto a la educación, como al inicio ustedes citaban, de que la educación no era similar al sistema educativo que nosotros tenemos, ya que estas primeras comunidades primitivas no poseían lo que eran instituciones, tampoco educadores, es decir, todo venía a través de la experiencia. Tenían una educación empírica y a la vez también con la misma naturaleza. Aunque hay algunos escritores que plantean que generalmente la educación era matriarcal, es decir, las madres eran las que se dedicaban a la educación de los hijos y a los quehaceres
del hogar. Pero aún así hay algo muy importante dentro del sistema educativo primitivo, y era que no se corregían cuando el niño hacía algo malo, sino que se dejaba y luego entonces ya cuando era adulto entendía cuáles eran las normas dentro de las comunidades primitivas y entonces se adaptaban a las leyes y a las normas establecidas, cosa que no se hace hoy día. Hoy día se corrige al niño si hace algo malo, pero en las comunidades primitivas no. Se dejaba abiertamente porque ellos entendían que en el momento que el niño hacía algo malo y se corregía, pues el aprendizaje se bloqueaba. Entonces la educación es homogénea, como cita el escritor, no diferenciada, en este caso, por ejemplo, espontánea. Entonces, muy distinta al tipo de educación que nosotros tenemos hoy, que es una educación formal, sistemática, basada en instituciones, también maestros asignados específicamente para esa labor, pero en las comunidades primitivas no se veía ese tipo de educación. Ahora bien, esta es la primera concepción dentro de las civilizaciones, cuando comienzan a surgir las primeras comunidades, y luego entonces comienzan a cambiar a medida que van avanzando los pueblos. Bien, ya estoy aquí. Gracias, Wesley, por la manita que me dio, por la ayuda. Le agradezco. A la orden, profe. Sí. Bien, vamos a escuchar a Luis Manuel, que tiene la manita levantada. Que yo iba a hablar de la moral, que ellos vivían como que si no tenían un derecho, no, la educación como que no les alcanzaba, ellos tenían una mala educación, no como ahora que si una persona hace algo malo, le dicen eso está malo, ellos no se acostumbraban a eso. La educación de ellos era como los animales, así, vivían como tribu, como esa gente sin educaciones. Depende, porque nosotros estamos hablando de un periodo primitivo y no se puede comparar con el tipo de educación que nosotros recibimos hoy en día. Ahora bien, ubicándose en el tiempo que ocurren los hechos, no se puede, por ejemplo, valorar de que quizá eran animales comparado con nosotros, porque en cada época ha tenido su avance y sus principios de sabiduría y de manejar las comunidades. Entonces, no podemos decir abiertamente que se comportaban como animales, porque ellos tuvieron el avance. De hecho, en otras clases estuvimos viendo los aportes que hicieron estas primeras comunidades primitivas, como fue, por ejemplo, el trabajo del fuego, también lo que es las primeras elaboraciones de armas o instrumentos que son de caza, también la pesca. Entonces, todo eso, pues nosotros lo aprendimos de esas primeras comunidades primitivas que transmitieron esas tradiciones y esas costumbres. Entonces, no podríamos hablar así, repito, abiertamente de que eran personas animales, que no entendían un sinnúmero de cosas, porque para su época tuvieron sus avances. Nosotros también tenemos nuestro avance en el siglo XXI, pero eso ya hay que entenderlo, que el mundo va evolucionando, el ser humano va desarrollándose según pasan las décadas y los siglos. Entonces, Luis, todo hay que ubicarlo. Sí. Todo hay que ubicarlo, Luis, dentro de los periodos históricos que ha vivido la sociedad humana. Buena perspectiva, buena aclaración. Gracias, profe. Muy bien, Luis. Vamos a escuchar a Diosmari, que tiene la manita levantada. Profe, yo quería tocar un poco sobre las reglas morales de la sociedad primitiva. Bueno, se dice que todos los pueblos primitivos elaboraron unas condiciones de vida, las cuales eran complicadas. Cada uno de ellos poseía una moralidad y una ética mantenida por la propia tradición. Y en estas condiciones, las cuales no estaban escritas, se observaban tres categorías fundamentales.
Una de ellas se refiere a las normas que fueron establecidas para la búsqueda de alimentos, ya sea de una forma individual o en común. Estas reglas determinaban en qué medida se puede utilizar lo que pertenece a toda la tribu, dígase agua, bosques, árboles de frutas, etcétera. También existían reglas severas que aplicaban a la caza y a las migraciones, y finalmente una tercera categoría de normas estrictamente observadas son las que conciernen a las creencias y a los ritos religiosos. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguna otra participación sobre el contenido de la clase de hoy? ¿Alguna pregunta para los expositores? Bien, le preguntaría a los expositores cómo ustedes consideran la moral primitiva dentro de esas comunidades. Zairi tiene la palabra. Bien, yo la considero que fue un surgimiento bueno porque con ella, antes de que la moral surgiera, eran muy desorganizados. Entonces con ella vino la organización, porque ellos querían fue ya cuando ellos dejaron de actuar instintivamente y fueron buscando hacer la colectividad para trabajar juntos. Ok, muy bien. Lorena tiene la palabra. Sí, profe, desde que ha existido la moral y las comunidades humanas han existido valores y normas para hacer posible la convivencia más o menos organizada. Los diferentes grupos que yo mencioné, que era la comunidad gens y la tribu, ellos tenían sus propias reglas y los demás tenían que seguirlas. A través del tiempo, como se ha ido evolucionando, lo único que se busca es que los seres humanos podamos ser más organizados. Y no es simplemente sobrevivir, sino vivir más perfectamente siguiendo un ideal de comportamiento. Muy bien, excelente. Entonces ese ideal de comportamiento era las comunidades primitivas que lo establecían. Excelente. ¿Alguna otra pregunta para los expositores? ¿Algún aporte? Bien, entonces vamos a hacerle otra pregunta. Profe, yo tengo la mano levantada. Adelante, Anderson. Profe, le voy a hacer un aporte en la sociedad primitiva, en las organizaciones educacionales también. Ellos celaban mucho lo que eran sus secretos, en tanto que ellos organizaron juntos a sus parientes funciones que hacían que defendieran esta actividades secretos y otros patrones religiosos, donde desposeídamente al saber ¿cómo se dice?, de los tipos de ceremonias que realizaban, se iniciaban y constituían el primer esbozo, le llamaban, de un proceso educativo, diferenciando y por lo mismo ya no espontáneamente, sino fuertemente coherente y coercitivo, que representaban rendir a lo que será la escuela de servicio de una clase. Y desde un punto de vista educativo, ellos iniciaban lo que eran niveles bien distintos, aún dentro de la misma clase superior, lo que estaban también los niños con respecto al adulto, que usted decía ahorita que ya le influían al niño, que ellos tomaran su propia decisión de aprendizaje, que lo entendí en ese sentido. Y existían jerarquías hacia la edad que acompañaban una sumisión autoritaria que destierra el tratamiento benévolo hacia la infancia y abre paso a la reprendida de los castigos. Muy bien, excelente, Anderson. Bien, entonces la moral era colectiva, según definen algunos escritores, que la moral está relacionada con la cultura y así se ha enseñado en la mayoría de círculos académicos. Por eso es que la moral, aparentemente, entre comillas, podría ser relativa, ya que las culturas en diferentes partes del mundo es distintas unas de otras. Entonces, en ese aspecto, la moral viene a ser diferente y la misma cultura puede modificar lo que son los principios morales. Entonces, estas comunidades primitivas, la propia cultura en sí, que pertenecía a la comunidad,
modificaba la moral. Lo mismo ocurre hoy en día, que una cultura en particular puede modificar lo que son los principios morales, como actualmente se está tratando de hacer a través de la ideología de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, la cultura a través de las leyes establecidas, a través de las legislaciones, la implementan, entonces el resto de la sociedad tiene que adoptar otro tipo de moral. Entonces la cultura, en cierta medida, contribuye a lo que es la moral, a la decisión de la moral de los individuos y puede modificar el comportamiento de los mismos y también la perspectiva. Por eso es que algunas personas consideran que algo es bueno mientras que otros consideran que es malo. ¿Por qué? Porque la cultura tiene esa influencia y ese poder de modificar la moral de los individuos. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, algunas culturas antiguas, ya sea las aborígenes, la cultura mexicana, nosotros vemos que estas tribus que vivieron aquí, tanto en las Antillas como en Latinoamérica, como el caso de México, o en Sudamérica, Bolivia, Brasil, Venezuela, otras comunidades que se formaron por ahí, pues puede variar este valor que ellos le daban a la moral. ¿Por qué? Porque las costumbres que son transmitidas a través de la cultura pueden cambiar la concepción de las cosas. Entonces, la moral puede ser modificada a través de la cultura, pero esto no significa de que la moral siempre es relativa, porque si es relativa, entonces todo el mundo tiene la razón. Entonces es imposible de que la cultura implemente diferentes moralidades y que dentro de esas diferentes moralidades todos tengan la razón. Eso es totalmente imposible. La moral en ese sentido no puede ser relativa, sino más bien absoluta. Tiene que ser absoluta. ¿Qué quiero explicar con esto? Que si algo es malo para todo el mundo. Entonces, la moral tiene que ir más allá de la relatividad, independientemente de la creación que se hace dentro de las culturas. Evidentemente, la mayoría de escritores han relacionado la moral y la cultura. Es decir, la cultura no existe sin moral porque dentro de las culturas hay normas y reglas. Y entonces dentro de esas normas y reglas, pues se define lo que es la moral, aquellas cosas que se consideran buenas o malas dentro de una cultura. Ahora bien, la historia de la formación de la moral dentro de las comunidades primitivas y luego dentro de las civilizaciones que surgieron se desarrolla dentro de un contexto totalmente cultural. La cultura es la que define la moral. Lo estamos viendo antropológicamente y científicamente, según cómo lo plantean los estudiosos. Ahora bien, hay otra perspectiva totalmente distinta respecto a la moral y a la cultura, que ya esa parte la abordaremos en su momento debido cuando nosotros podamos estudiar la parte bíblica, la concepción acerca del hombre, porque también hay una parte moral que se va a abordar en uno de los temas. Entonces ahí ya daremos otra concepción distinta, pero esto por el momento es lo que presenta la ciencia, lo que presenta la antropología respecto a la moral y a la cultura. La moral surge como la implementación de la cultura. La cultura desarrolla en sí lo que es la moral de los individuos, porque ella es la que le dice las cosas que son correctas y que no son correctas, y cómo deben de vivir las personas que pertenecen en esas comunidades. Entonces es un poco complejo verlo desde la perspectiva histórica y también desde la perspectiva de la ciencia.
aunque en cierta medida sí se puede distinguir que ciertas prácticas dentro de una cultura pueden ser ritos, tradiciones, que en todos los países hay ritos y tradiciones. Entonces, esto lo forma directamente la cultura. La cultura. Entonces, la religión, que también es parte de la cultura, independientemente va a influir en la moralidad de los individuos, porque la religión va a fijar unos parámetros y unas leyes espirituales para los individuos. Entonces, cultura, moral, religión, todo esto está puramente relacionado dentro de las comunidades. Si tienen alguna pregunta. Bien, importante también señalar respecto a las comunidades primitivas que sin el avance cultural y moral no se hubiesen formado las civilizaciones, porque estas primeras comunidades primitivas son las que dan lugar a las primeras ciudades-estados que se forman en la antigüedad. Y luego de estas ciudades-estado se desarrollan lo que son las civilizaciones, y de ahí surgen los primeros imperios del mundo. Es decir, el hombre se separa del mundo animal, luego entra a la prehistoria, las primeras comunidades primitivas, es decir, las primeras tribus nómadas que fueron estableciéndose en diferentes lugares. Esas tribus nómadas forman pequeñas comunidades. Estas comunidades comienzan a formarse y a convertirse en ciudades, pequeñas ciudades-estados, y estas ciudades-estados colectivas forman las civilizaciones. Y dentro de las civilizaciones, entonces, algunas ciudades-estado de estas se hacen más fuertes que otras y comienzan a dominar a las demás, y ahí se forman los imperios. Y así es como se desarrolla la historia humana según lo que está registrado en los libros de historia y también lo que ha llegado hasta nosotros a través de los vestigios arqueológicos. Quiero felicitar a los o las expositoras en el día de hoy por el desarrollo del tema, también por el dominio del mismo y por la respuesta a algunas preguntas o aportes que hicieron sobre el tema. Si Dios lo permite, nos vamos a ver la semana próxima. En el siguiente tema habrá 2 exposiciones, si Dios lo permite, el tema de la clase 7 y de la clase 8, para recuperar la semana del parcial que no se dio clase. Entonces, la próxima semana sí tendremos el inicio de la antropología bíblica, que va a ser el contraste de esta parte que nosotros hemos estudiado durante estas 6 semanas, que es la antropología científica o la antropología vista desde la perspectiva académica. Pues feliz tarde, bendiciones para todos, y si Dios lo permite, nos vemos la semana próxima. Escriba presente, por favor, antes de salir. Los expositores traten de verificar su tema que le corresponde. Está ahí en en la pestaña publicaciones. Los grupos están ahí formados para que se pongan de acuerdo para la próxima semana. El grupo 7, clase 7 y clase 8. Feliz tarde para todos. Gracias igual, profe. Gracias igual, profe. Gracias igualmente. Feliz fin de semana para todos.